Continuamos nosotros aquí y vamos a hablar de la transición que ya se coordina a nivel nacional para el cambio de gobierno el próximo 8 de noviembre. Conversamos del tema a continuación. Porque entendíamos que si la responsabilidad era a través del voto popular para asumir gobierno, teníamos que avanzar nuestro trabajo. Desde la emisión de decretos hasta llegar a acuerdos con otros órganos del Estado, es la propuesta de la nueva autoridad. Lo que da de comer son buenas normas, buenas leyes, cambiar muchos decretos que han perjudicado al país, que esa es mi responsabilidad directa como ejecutivo, pero especialmente un parlamento que esté a la altura de los grandes retos que tenemos ahora, una reforma, y yo estoy muy esperanzado con las señales que está dando la justicia, y además la señal que ha dado el Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones. Con respecto a sus colaboradores, esta aún no está definida. Al momento ese equipo de trabajo espera informes del estado actual del país. No, eso el gabinete será anunciado cuando corresponda. Lo que sí te quiero decir es que hay ya un equipo conformado y las decisiones asumidas. Y bueno, es lo que nos decía anoche acá en el programa el presidente electo Rodrigo Paz con relación, Cecilia, a un trabajo que es titánico, diríamos. Hay muchísimo por hacer. Lo urgente es lo que todo el mundo conoce, lo que estamos viendo reflejados en las calles, filas, combustible, dólares, etcétera. Eso es lo urgente, pero de ahí también hay muchísimo trabajo por delante. Y bueno, el trabajo hay que ver cómo se lo hace ya en cancha, ¿verdad? Sin duda alguna, por eso nosotros esta noche queremos agradecerle. Nos acompaña el diputado Ricardo Rada por el PDC, diputado electo. Ya se inicia este proceso de transición, obviamente, y vamos a hablar no solo del proceso de transición del Ejecutivo, sino también el trabajo que van a comenzar a realizar en ambas cámaras, senadores y diputados. Buenas noches, diputado. Bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia. Gracias por la invitación. Juan Carlos, un saludo a toda la audiencia de Red 1. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, diputado. Usted han tenido... Bueno, sabemos que ustedes ya saben que han sido electos desde el pasado 17 de agosto, ¿verdad? Ya este fin de semana se ha definido el Ejecutivo, el presidente. Ganó precisamente el PDC, como todo el mundo sabe, Rodrigo, el presidente electo. En todo este tiempo, diputado, ¿han avanzado algo en lo que significa la agenda legislativa, esa ruta crítica para empezar a trabajar por el país? Sí, definitivamente tenemos nosotros como legisladores. He tenido acercamientos con representantes de otras fuerzas políticas porque acá tiene que ser todos ponerle el pecho a Bolivia. No vamos a poder salir adelante si está una fuerza por un lado y la otra por el otro. Y también lo decía en su momento Rodrigo, ya el sentido de los diputados, de los senadores debe cambiar. No deben responder únicamente a su partido, sino que deben ir a las regiones a responder a su región que los ha elegido para darle soluciones desde la región a la patria. Entonces sí hemos tenido un avance, se está trabajando en ciertos proyectos de ley que liberen el tema económico para que tenga una emergencia productiva desde el Ejecutivo y se puedan hacer con una serie de decretos unos avances rápidos, inmediatos que se necesitan y de cierta forma eso libere para que en el Legislativo se pueda trabajar la reinstitucionalización del país que vendrá con la cumbre de justicia que ha anunciado Rodrigo el 9 de noviembre en Sucre y también vendrá acompañada de la elección de nuevos vocales, porque estos vocales del Tribunal Supremo Electoral que van a dar la elección de las subnacionales que va a terminar de completar el esquema de la renovación de las autoridades. Y una cosa muy importante que nosotros sentimos desde el PDC es que la lógica también ha cambiado. No estamos eligiendo, no se han elegido autoridades, diputados honorables, respetabilísimos y no sé qué cosas más ponen rimbombante, sino que se han elegido servidores públicos. Hoy los diputados electos, los senadores electos, vienen a servir a la patria y no servirse de ella. Diputado Rada, ¿cómo se está trabajando y si ya se está trabajando en la conformación de las directivas camarales? Sí, mire, se ha tenido acercamientos, se ha conversado porque hay el tema de conformación de bloques de mayoría. Ya lo decía Rodrigo en su momento, hemos ganado la mayoría de las calles, hemos ganado la mayoría del Senado, la mayoría de diputados y nos corresponden las presidencias de ambas cámaras. En su momento lo expresó y en una serie de consensos, tanto de la bancada nuestra como con otras bancadas y también con el capitán Lara y con Rodrigo Paz, se va a llegar a ciertos consensos
para que haya unas presidencias que respondan a las necesidades del pueblo y además a llegar a consensos, a escuchar y a que todos se sientan incluidos. Siento que las cámaras que se van, ambas diputados y senadores, ha habido mucha violencia porque no han tenido la capacidad de sentarse y escucharse y llegar a acuerdos. En su momento yo revisé los planes de Unidad, de Libre y de Rodrigo y tenían similitudes en un 80-85%. Imagínense con ese porcentaje tan alto de similitudes, de igualdades, de visión de patria, de visión de país, no puede ser que no nos pongamos en consenso. Entonces son detalles que se trabajarán para que vaya adelante ambas cámaras. Esa, en realidad, diputado Rada, va a ser una de las primeras labores. Ese va a ser como un primer examen que van a tener ustedes para ver si se va a trabajar o no en consenso, ¿verdad? Porque, claro, no dejan de haber intereses también, lo hemos visto a lo largo de los tiempos. Hay intereses personales, regionales incluso, para ocupar ciertos cargos dentro de las directivas. Ahí se verá si se trabaja en consenso, no solamente en su organización política, sino con todas las demás. En la misma lógica que yo le digo, estimado Juan Carlos, de que ya no es un respetabilísimo, un honorable que has elegido, sino que has elegido un servidor público que tiene que justificar su sueldazo y los privilegios que significa ser diputado y senador. En esa misma lógica, yo siento que hoy el servir, el tener el honor de ser un diputado, de ser un senador, debe ser en el esfuerzo de dar y dar y dar y no estar viendo qué puedo sacarle a la patria. Esta patria ya la han saqueado mucho, la han saqueado durante 20 años. Entonces, en este sentido, hoy destacaba la Unión Europea que por primera vez hay un parlamento con más del 52% de parlamentarias mujeres, lo cual yo aplaudo porque la mujer tiene otro temple para hacer las cosas, tiene mucha más paciencia, mucho más cariño, mucho más amor para hacer las cosas y sabe escuchar y además que hay muchos parlamentarios menores de 35, yo tengo 34, entonces siento que la lógica, la renovación ha llegado al Parlamento y tenemos que ir a dar y no a sacar. Se acabó, un diputado ya no puede ser un gasto para el país, tiene que ser una inversión, que esos privilegios que reciba, pasajes, lo que venga, sean justificados con un diputado que va y trabaja. Y mire, los jóvenes que venimos ahora no venimos con grandes ambiciones de hacernos ricos, venimos con ambiciones de construir la patria en la que van a vivir nuestros hijos y esa es una lógica que debemos valorarla desde el sentido de la renovación y la juventud que se ha inyectado al Parlamento. ¿Le interesa personalmente presidir la Cámara de Diputados, diputado Rada? Mire, Cecilia, yo cuando empecé a trabajar con Rodrigo hace 3 años, el 15, el día del cierre, yo cumplí 3 años que lo conocí a Rodrigo Paz. En mi vida jamás me pregunté o se me pasó por la cabeza el presidir una presidencia de Cámara de Diputados. Una vez ganamos la primera vuelta y yo estaba seguro antes de la primera vuelta que íbamos a entrar al balotaje. 100% seguro. Inclusive a veces le decía a Rodrigo, vamos a entrar, y Rodrigo, será, me decía, y charlábamos ahí. Pero cuando pasa eso, sentí que hubo de muchos diputados el vamos por la presidencia. Y yo me enfoqué en lo importante, que era ganar el Ejecutivo para realmente transformar la patria. Y hoy que pasó ya el balotaje, no le miento, en algún momento sentí ese deseo. Pero que pasó el balotaje, yo ahora creo que lo importante, de nuevo, ya pasó la elección, lo importante es cambiar la patria y hacer las transformaciones. Presidencia o no presidencia se definirá en su momento, pero siempre en el sentido de cambiar la patria y trabajar duro, ponerle el pecho a Bolivia que tanto lo necesita. Ajá, o sea, todavía ni siquiera lo han conversado, porque ya noviembre está a la vuelta de la esquina y se va a empezar a trabajar en esas sesiones preparatorias o sesiones previas, porque todo tiene que estar definido el 8 de noviembre precisamente, ¿no? Yo siento que la negociación y la parte más ríspida de todo este proceso que va cuando asumamos el 5 o el 1, si se adelanta, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, se adelanta la entrega de credenciales, lo más ríspido va a ser precisamente la directiva en ambas cámaras. Pero ya se puede ir trabajando en comisiones, donde en comisiones vos sabés que hay una cantidad de comisiones que van para el oficialismo, para el bloque de mayoría, y otras que van para los bloques de minoría. En esta parte va a ser mucho más fácil ponerse de acuerdo porque no vas a tocar eso. Y yo creo que debemos ir de esto que va construyendo y que lo final quizás sea eso, pero siempre en un entendido de una coordinación con el capitán Lara, que será el presidente nato de la Asamblea, y también con Rodrigo, quien será que al final va a tener que ejecutar las leyes. Entonces, pero habrá, usted cree, perdón, diputado, habrá ese desprendimiento como tal del actual. A ver, estamos con un trauma tremendo de quienes están ya finalizando la gestión, que nos han regalado bochornos, sesiones
innombrables, muy poca trabajo, muy pocas leyes, etcétera, etcétera. Incluso peleándose por oficinas, por espacios como tal, pequeños, grandes. ¿Será más de lo mismo en la actual asamblea? ¿En la que viene? ¿En la que va a venir? Para mí, cada diputado y cada senador que ha sido electo tiene que valorar que sin la voluntad del pueblo no tuviera ese espacio. Y tampoco sin que Dios haya allanado el camino para que esté ahí. Si el pueblo te puso ahí, no puedes ser ingrato con un pueblo que está sufriendo. No puedes ser indiferente a ese dolor de esas familias que muchas veces están rotas porque tienen a alguien en el hospital que no tiene ni para placa de rayos X ni para medicamentos, o que están en una cola mientras los hijos se quedan solos en casa. Ese dolor debe ser el que nos motive a siempre agachar la cabeza con humildad, siempre poner el corazón primero antes que las ambiciones personales. Yo creo que los 130 diputados, todos los senadores, todos los electos que estamos ahora, si dentro de un año, dentro de 2, hemos paliado la crisis y dentro de 5 entregamos una patria mucho mejor que la que hemos encontrado, vamos a volver a nuestras regiones, a nuestros departamentos, aplaudidos y con la frente en alto, y eso nos abrirá muchas otras puertas. Usted planteaba, sin embargo, diputado, hace instantes que efectivamente, y tomando en cuenta la votación de la gente, tanto en la primera como en la segunda vuelta, le corresponden especialmente la primera vuelta a la Cámara de Diputados y de Senadores, que en algún momento lo pensó, en lo personal, en la Cámara de Diputados. Pero hay nombres que maneja y baraja el PDC, tanto para presidir la Cámara de Diputados como la de Senadores, ¿o todavía no lo han hablado internamente? No se ha conversado y establecido algo así, una línea directa. Sé que, digamos, en algún momento se han barajado nombres, se ha barajado también el peso regional de cada departamento. Tenemos un presidente que es tarijeño, del sur de la patria, donde han venido muy buenos presidentes como Víctor Paz. Tenemos un vice que es del centro de la patria, también del Valle de Cochabamba. Y aquí en Senado y en diputados se podría ver una cuestión de que estén representados también grandes representantes nacionales, en la parte política La Paz, la parte económica Santa Cruz. Se barajan ciertos criterios, pero como le digo, no es algo cerrado. Yo valoro mucho la apertura que ha tenido Rodrigo con la juventud. En otro proyecto político nadie nos hubiera dado el espacio que se le ha dado al joven acá, y eso de verdad que nos motiva a seguir sirviendo, a seguir dando, a seguir trabajando. Y en ese entendido también sé que hasta los criterios de edad son un criterio más que se baraja a la hora de definir tanto presidencia de diputados como presidencia de Senado. Diputado, tengo entendido que mañana se va a emitir este decreto para la transición correspondiente, el gobierno, que lo están trabajando con la gente del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué características tendría que tener una normativa de este tipo? ¿Simplemente administrativa? ¿Cuánto se va a gastar para la amplificación, para la transmisión? ¿Ese tipo de cosas? ¿O debería ser un poquito más profundo en cuanto a información, en cuanto a claridad para una transición transparente, tomando en cuenta lo que está ocurriendo coyunturalmente? Hoy escuchaba a algunos parlamentarios, a usted lo escuchaba también, ya dar algunas cifras que todavía se las está manejando con, no sé si con reserva, pero todavía no se las está planteando sobre la reducción de ministerios, por ejemplo, de 17 a 12. Yo manejaba eso y le decía, preliminarmente se tendría un objetivo de hacerlo. Ajá. ¿Por qué? O sea, no es oficial eso. No es oficial, no es oficial. Ah, ok. ¿Y por qué le digo? Porque habrá que ver dónde van estas direcciones, estas secretarías, que entendemos que muchas se han creado en el sentido de vamos a dar espacio y vamos a poner trabas al ciudadano. Ya lo decía en su momento, por ejemplo, Rodrigo. Él dijo, el Ministerio de Justicia, chao. Uh-huh. Y quizás no solamente se habla, no estamos hablando de cerrar ministerios, sino de fusionar, ¿no? Y de crear ahí algo más compacto. Es necesario, o sea, es necesario reducir el estado obeso que hemos creado para que la platita no se concentre en estos de acá, sino que más bien vaya a las regiones y llegue a la gente. Esas cifras se están analizando en el equipo técnico económico que viene trabajando de mucho tiempo. La idea es que la plata, como le digo, vaya a las regiones. Y en otro, el decreto lo estamos pidiendo nosotros porque lo necesitamos para ir a cualquier entidad, y es como en el médico, ¿no? Si no le hacen un buen diagnóstico, nunca lo van a poder sanar porque le van a empezar a dar paracetamol y quizás usted está enfermo de otra cosa.
nosotros necesitamos las cifras reales. Entonces, se necesita una comisión, que la tenemos, pero un decreto que hable desde lo técnico, desde lo financiero, lo legal. Sobre todo acceso, es lo que quieren. Sí, claro. Acceso a la información. Hemos querido tener acercamiento a algunas reparticiones y nos han dicho, no hay decreto. Entonces, necesitamos esa llave para saber cómo está el Estado y decirle al país, miren lo que nos están entregando, desde aquí empezamos a remar juntos. Diputado, le queremos agradecer por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación, Cecilia, Juan Carlos. Feliz de estar acá y creo que la patria debe sentirse renovada, debe sentir esperanza, debe ponerle mucha fuerza, ponerle el pecho a Bolivia, que vienen tiempos mejores.